Muy buenos días, hermanos y hermanas. Con esta alabanza que acabamos de escuchar, basado en el libro de Zacarías, que no es con fuerza, no es con espada, no es con poder humano, sino con el Espíritu de Dios, es que los hijos del Señor vamos a salir hacia adelante. Y como la palabra dice, por amor a los hijos de Dios, Dios bendijo naciones enteras. Queremos justamente decirle, Señor, ten misericordia de Perú en esta hora. Una vez más les invito a acompañarme en una breve palabra de oración. Y te decimos, Señor, juntos, uniendo nuestras voces, uniendo nuestros corazones, uniendo nuestros pensamientos. Ten misericordia de Perú, Señor. Ten compasión de los miles y miles de peruanos, de los millones que vivimos en este país. Algunos, Señor, que no siendo de nuestra nacionalidad, sin embargo, escogieron esta tierra para vivir en ella. Que tú, Señor, en esta hora gris, en esta hora lúgubre que nos está tocando vivir, tengas, Señor, a bien extender tu manto de misericordia, tu manto de amor, tu manto de compasión sobre todos nosotros, desde el más alto hasta el más pequeño de todos los habitantes de este territorio llamado Perú. Y Señor, que la paz que sobrepasa todo entendimiento y que solamente puede venir de ti, venga sobre nuestra nación, Señor. Calma los ánimos, Señor, mueve los sentimientos encontrados, además. Toca, Señor, los pensamientos egoístas y ambiciosos y pon serenidad, pon cordura en este momento en todos nosotros, para que apostemos, Señor, por lo que es bueno para todos. Y sabemos que lo que es mejor para todos, por encima de todo, es buscar al Dios vivo y verdadero que eres tú, Señor. Porque eres tú el Dios que sí da esperanza. Eres el Dios que sí tiene soluciones. Eres el Dios que sí puede cambiar las cosas que nosotros los hombres no podemos cambiar. Y por eso te rogamos, Señor, nosotros tus hijos, los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal, que tengas misericordia de este Perú, de todos los peruanos, Señor, de todos los que habitan en este país. Y que en estas próximas horas y días se encuentren soluciones, se encuentren respuestas a todo ese entrampamiento en el cual nos hemos metido, Señor, en tan poco tiempo. Tú, Señor, mueve voluntades, mueve circunstancias para que esto sea posible. Y a nosotros, Señor, tus hijos, danos un espíritu de oración, de intercesión permanente, que así como tu siervo Moisés salió con el incensario a clamar, a interceder por su pueblo que estaba muriendo, nosotros oremos, Señor, a tiempo y fuera de tiempo por esta nación, para que tú, Señor, sanes nuestra tierra, sanes nuestro país, traigas otra vez alegría a nuestros rostros y a nuestros corazones, Señor. Nos ponemos en tus manos en esta mañana, orando que tu mensaje, tu palabra, ministre en nuestras vidas. Nos hable, Señor, a cada uno, conforme tu voluntad, conforme lo que tú ves que necesitamos todos nosotros. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Y amén. Y amén. Bien, hermanos, sé que no es fácil poder estar tranquilos en un momento como este, pero el Señor nos invita a buscar su rostro, nos invita a escuchar su voz. Y quiero justamente pedirles que nos unamos juntos en esta hora para prestar atención a su santa palabra. En esta mañana vamos a ir al capítulo 5 del libro del Apocalipsis que hemos empezado a estudiar hace 2 semanas atrás. Y en el capítulo 5 de Apocalipsis encontramos lo siguiente. Juan, que estaba justamente en esta visión celestial y había sido transportado hasta el tercer cielo para ver lo que habría de acontecer en el futuro, dijo, luego vi un rollo en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. El rollo estaba escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Vi a un ángel poderoso que proclamaba con fuerte voz,
¿quién es digno de romper los sellos de este rollo y abrirlo? Pero nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el rollo y leerlo. Entonces comencé a llorar amargamente porque no se encontraba nadie digno de abrir el rollo y leerlo. Pero uno de los 24 ancianos me dijo, deja de llorar. Mira, el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria. Él es digno de abrir el rollo y sus 7 sellos. Entonces vi a un cordero que parecía que había sido sacrificado, pero que ahora estaba de pie entre el trono y los 4 seres vivientes y en medio de los 24 ancianos. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que representan los 7 aspectos del Espíritu de Dios, el cual es enviado a todas las partes de la tierra. Él pasó adelante y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa, llevaba copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras. Tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Y la has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Entonces volví a mirar y oí las voces de miles de millones de ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Ellos cantaban en un potente coro, digno es el Cordero que fue sacrificado de recibir el poder y las riquezas y la sabiduría y la fuerza y el honor y la gloria y la bendición. Y entonces ahí oí a toda criatura en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, que cantaban bendición y honor y gloria y poder le pertenecen a aquel que está sentado en el trono y al Cordero por siempre y para siempre. Y los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron y adoraron al Cordero. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor, y yo les invito a tener sus Biblias abiertas en este pasaje del libro de Apocalipsis, porque vamos a estar meditando en él. Para quienes escucharon el mensaje del domingo pasado, se habrán dado cuenta en la lectura que el escenario del capítulo 4 sigue siendo el mismo de este capítulo 5. Nos preguntamos entonces, ¿cuál es el objetivo nuevo de destacar en esta escena? ¿Qué significado tiene el libro que aquí se menciona? ¿Por qué rompe en llanto el apóstol Juan? ¿Qué significan el león y el cordero? ¿Qué importancia tienen todos estos elementos para nosotros los cristianos de hoy? Muy bien, siguiendo en esta serie Jesucristo en Apocalipsis, el vencedor final, el tema de hoy lleva por título Nos garantiza victoria. Sí, Jesucristo, el vencedor final, nos garantiza victoria a usted y a mí, que somos hijos de Dios. Y en los próximos minutos vamos a ver el significado de estos elementos, de estos símbolos que aquí aparecen. Y vamos a buscar el significado que tienen para nosotros en el día de hoy. Empecemos primero por el rollo de los 7 sellos, según el versículo 1. Aquí Juan dice que vio un rollo en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Y este rollo estaba escrito por dentro y por fuera y tenía 7 sellos. El apóstol Juan seguía contemplando el trono, pero esta vez su atención se dirige a un objeto en particular. Un libro en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, que nosotros sabemos era el Señor Dios. Recordemos que en los tiempos de Juan no existían libros con hojas y tapas como los tenemos hoy. Ellos utilizaban rollos de papiro o también de piel que se enrollaban desde los extremos hacia el centro y luego eran sellados con el fin de darles seguridad y privacidad para enviarlos a su destinatario. Eran sellos en base a cera derretida que luego al solidificarse hacían que se mantenga unida el rollo. Ahora, Juan
ve o nota 4 cosas en particular. Primero, nota que el rollo estaba en la mano derecha del Señor. Y esto de estar en la mano derecha nos habla del origen divino, del contenido de ese libro, de ese rollo. Ve también 7 sellos. Y esos sellos hablan de que era una revelación que tenía autoridad de parte de Dios, porque contaban justamente con, por así decirlo, el sello de Dios mismo. Además, tenía este rollo el poder divino para ser ejecutado. Es decir, su contenido tenía que ser hecho porque Dios mismo lo estaba dictaminando. Y ese libro, en forma de rollo, tenía, dice, la escritura por ambos lados, tanto por la parte interna como también por la parte externa. Ahora, Juan, sabemos, era conocedor del Antiguo Testamento y durante los 3 años del ministerio del Señor Jesús había sido instruido por él mismo. Por eso creemos que él debe haber asociado eso que estaban mirando sus ojos en ese momento con el pasaje de Ezequiel capítulo 2, versículos 9 y 10, que lo tengo aquí y lo voy a leer y usted puede anotarlo para verlo también más adelante. Dice, luego miré y vi que se me acercaba una mano que sostenía un rollo, el cual él abrió. Entonces vi que estaba escrito en ambos lados con cantos fúnebres, lamentos y declaraciones de condena. Esta profecía, originalmente para Judá, que habría de ser juzgado por sus muchos pecados y sus rebeliones contra Dios, ahora cobraba sentido para Juan. Se trataba del juicio, pero no solamente para su nación, sino para toda la humanidad, por su pecado desde Adán hasta el final de los tiempos. En ese rollo, además, estarían las revelaciones de Dios para los últimos tiempos, acerca de la segunda venida de Cristo al mundo. Pero algo más, ese rollo representaba el título de propiedad de la tierra. Ese título Dios se lo había dado al principio de la creación a Adán, pero como usted y yo sabemos, lo perdió por causa del pecado. Y quien usurpó ese título fue Satanás, el diablo, quien desde ese entonces y hasta el día de hoy controla el mundo con el pecado. Ahora, quizás nos ayude un poco a entender esto, el pasaje de Jeremías capítulo 32, en los versículos 9 al 15, Jeremías escribe que estando en víspera de ser tomados justamente por Nabucodonosor, que iba a llevar cautivo a muchos israelitas y miembros del pueblo judío a Babilonia, su primo estaba preocupado porque tenía una propiedad y esa propiedad pronto ya no iba a valer nada cuando fueran invadidos por los babilonios. Entonces Dios le dice a Jeremías, anda donde tu primo y cómprale la propiedad. Ahora, Jeremías pudo haber dicho, pero ¿para qué le voy a comprar algo que yo no lo voy a disfrutar? Porque vamos a ser despojados de esas tierras por los invasores. Sin embargo, fue obediente a Dios y le compró esa propiedad a su primo. Y luego encarga a un testigo que la escritura que le habían justamente puesto sobre un rollo, sobre un pergamino, como del que estamos hablando, fuera sellado y fuera guardado en unos cántaros para que en el futuro la descendencia de Jeremías pudiera tomar estos rollos y reclamar esa tierra para ellos una vez que volvieran de la cautividad. Ahora, justamente aquí Juan se encuentra frente a unos rollos y él dice o piensa para sí, estos rollos contienen justamente la escritura que está guardada de tiempos atrás para revelar lo que ha de acontecer en los últimos tiempos cuando el Señor ponga punto final a todo este mundo que le dio la espalda desde el jardín del Edén y que le ha seguido dando la espalda por miles y miles de años hasta hoy. Y ahora se avecina la venida del Hijo de Dios, pero ya no para morir en la cruz como la primera vez, sino por segunda vez para reinar y para juzgar este mundo. Imagínense, hermanos, con qué expectativa estaría Juan en esos momentos. Él anhelaba conocer
qué iba a ocurrir en los últimos tiempos, cuando Jesús volviera a este mundo, tal como se los había prometido a ellos después de resucitar. Así encontramos entonces a Juan frente a este primer elemento que cautiva y que llama su atención. Pero luego nos encontramos en los versículos 2, 3 y 4 con algo interesante, porque provoca llanto y desesperación en la vida del apóstol Juan. Dice, vi a un ángel poderoso que proclamaba con fuerte voz, ¿quién es digno de romper los sellos de este rollo y abrirlo? Pero nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el rollo y leerlo. Entonces comencé a llorar amargamente porque no se encontraba nadie digno de abrir el rollo y leerlo. Nos preguntamos nosotros, ¿por qué el llanto? ¿Por qué esta desesperación? ¿Por qué esta angustia de Juan? Aunque no se dice el nombre, sin embargo dice que uno de los poderosos ángeles del cielo empezó a buscar, empezó a preguntar a voz en cuello si no había alguien digno y con la suficiente autoridad para recibir el rollo y abrir los sellos y leer lo que estaba escrito allí en su interior. Y qué tragedia. Dice que no aparecía nadie, no había nadie suficientemente santo, suficientemente digno, ni en los cielos, ni tampoco aquí en la tierra, ni siquiera en el mundo de los muertos, alguien capaz de venir y tomar ese derecho. Y Juan aquí se desmorona, rompe en llanto. Y usted y yo nos preguntamos, ¿por qué se puso a llorar? Pues bien, en primer lugar, estimo que Juan estaba cayendo en cuenta de ver cuán grande, cuán inmensamente grande era la santidad de Dios frente a la pobreza nuestra, los seres humanos, incapaces de poder acercarnos a Él para ejecutar su voluntad. Ningún ser humano, ningún hombre o mujer que haya habitado este mundo era capaz de acercarse al trono de Dios y decir, yo puedo tomar ese rollo y ver lo que dice en su interior, porque se necesitaba santidad, se necesitaba integridad, cosa que los seres humanos no tenemos por causa del pecado. La majestad de Dios, su gloria, su magnificencia, su inmensa grandeza, su dominio, su poder, contrastaban demasiado con nuestra pobre naturaleza afectada por el pecado. Pero Juan también, en su desesperación, en su angustia, se acongojaba más al imaginarse que, pese a haber sido transportado hasta los mismos cielos, no iba a poder ver el futuro del mundo y los acontecimientos del fin de los tiempos. Y eso lo desesperaba. ¿Para qué vine entonces hasta aquí? ¿Para qué me trajo Dios hasta aquí si no voy a poder enterarme de lo que serán los acontecimientos finales? Porque no hay nadie que pueda tomar este rollo y leerme su contenido. Ahora, antes de juzgar a Juan por su desesperación o por su llanto, preguntémonos cómo nos hubiéramos sentido usted o yo, cómo hubiéramos reaccionado en lugar de Juan. Qué impotencia habríamos sentido también. Qué tremenda desesperación saber que no hay nadie que califique para recibir el encargo de Dios de revelar el fin de este mundo al final de los tiempos. Y así hubieran quedado las cosas trágicamente si no fuera por lo que vamos a ver a continuación. Los versículos 5, 6 y 7 dicen, pero uno de los 24 ancianos me dijo, deja de llorar. Mira, el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria. Él es digno de abrir el rollo y sus 7 sellos. Y continúa ahí la lectura. Todavía estaba Juan sumido en su llanto, sumido en la desesperación, cuando de pronto uno de los 24 ancianos que había visto él, y lo vimos la semana pasada en el capítulo 4, le dijo, ya no llores, mira, ha salido un vencedor, nada menos que el heredero del trono de David, a quien se le llama el león de Judá, quien es el único con la dignidad y con la autoridad suficientes para recibir y para abrir el rollo. Aquí Juan tiene la primera visión de Jesucristo
en este versículo 5. Lo ve como el león de Judá. El título con que bendijo Jacob a su hijo Judá en Génesis 49. Aquella vez, Jacob, bendiciendo a su hijo Judá, estaba dando una profecía, pues de la tribu de Judá justamente habría de venir el Mesías prometido. De la tribu de Judá vendría justamente el rey David, y del rey David justamente vendría el Señor Jesús. Nosotros sabemos eso porque en el capítulo 1 de Mateo y en el capítulo 3 del Evangelio de Lucas encontramos la genealogía de Jesús, uno por la parte paterna y otro por la parte materna. En ambos casos, Jesús, por padre y por madre, por José y por María, era descendiente directo de David y por supuesto de la tribu de Judá. Además, en Isaías capítulo 11, versículo 1 y versículo 10, se habla de la raíz de David, de la simiente de David. Y comparando esto con las palabras de Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 3, encontramos que Pablo dice, ese Señor Jesús, que es nuestro Salvador, ¿en quien creemos? Era descendiente directo de David. Esta visión de Jesucristo es la de Jesús como el juez vencedor, el que viene al mundo a juzgar con poder, con autoridad. Por eso la figura del león, el rey de la selva, ¿no? Es el símbolo del poder, el símbolo del reinado. Y él viene a juzgar a todos aquellos que hicieron burla de él, todos aquellos que le desconocieron como el Salvador del mundo. Porque como dice Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Cuando venga Jesús por segunda vez, vendrá a castigar a sus enemigos, que lejos de arrepentirse y creer en él, persistieron en hacer lo malo, en hacer daño al prójimo y en especial a los hijos de Dios, a aquellos que testifican del Señor Jesucristo, como debemos hacerlo siempre usted y yo. Pero mientras Juan estaba esperando la aparición de ese león de Judá, aparece la segunda visión del Señor Jesucristo en el versículo 6. Y dice que en lugar de aparecer el león, aparece el cordero inmolado. O en palabra de Juan el Bautista, aparece el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso está en Juan capítulo 1, versículo 29. Y ese Cordero, en quien estaba justamente representado el Señor Jesús, dice que va y toma el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Inmediatamente, la imagen de la cruz surge en la mente de Juan. Y probablemente ese pasaje de Isaías 53, que usted y yo tantas veces hemos leído, ¿no? Que dice que Jesús, el Hijo de Dios, fue inmolado en la cruz del Calvario, fue clavado en ese madero, fue despojado de su ropa y fue puesto entre criminales y fue enterrado como un hombre cualquiera. Pero notemos algo, que esta figura del Cordero inmolado no solamente aparece aquí en el Apocalipsis, sino que en realidad aparece en toda la Biblia. Desde el principio, desde el Génesis, encontramos a Abel tomando un cordero para sacrificarlo en ofrenda al Señor. Encontramos más adelante a Abraham también presentando el sacrificio al Señor por medio de un cordero. Encontramos muchos años después, en tiempo de Moisés, instaurando el sistema de sacrificios para los israelitas, justamente por la expiación de sus pecados. Encontramos también la Pascua judía, donde se sacrificaba un cordero para poder de esa manera recordar esa libertad que Dios les había dado en el pasado, cuando los sacó del imperio egipcio, donde por más de 400 años fueron esclavos. Siempre el cordero está relacionado con la ofrenda a Dios como sacrificio sustituto por los pecados cometidos. Quiere decir que aquí Juan estaba viendo a ese cordero y él estaba asociando que el Señor Jesús, el Salvador del mundo, no solamente vendría como el león a reinar y juzgar, sino también vendría como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Notemos bien algo. Habrá entonces dos maneras de ver
al Señor cuando Él venga por segunda vez. Muchos lo verán al Señor como el león que viene a juzgarles, que viene a destruirles, que viene a imponer justicia por toda su maldad. Pero también muchos veremos al Señor Jesucristo como el Cordero inmolado que fue a la cruz a morir en nuestro lugar, clavó allí nuestros pecados y fue nuestro sustituto para que nosotros no seamos condenados. Pero gloria a Dios, resucitó victorioso de entre los muertos al tercer día y vive para siempre y vive para reinar y volverá como lo prometió a nosotros. Por eso, a ese pasaje de Juan, capítulo 1, continúa el versículo 12 que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y gloria al Señor por eso, hermano, hermana, porque eso es lo que usted y yo esperamos. Esperamos al Señor Jesús en su segunda venida, pero sin temor, sin terror, porque no esperamos que venga Él como juez a nosotros, sino venga como nuestro Redentor, como aquel que se dio a sí mismo en rescate por todos nosotros. En su visión, Juan vio que el Cordero tenía 7 cuernos, lo cual nos habla de su poder. En el Antiguo Testamento encontramos que justamente los cuernos eran símbolo de fuerza, símbolo de poder. Y aquí encontramos al Señor Jesús como el Cordero de 7 cuernos. Vale decir que después de haber muerto en la cruz y haber resucitado, Jesús ya adquirió un poder y una fuerza que no había manifestado antes. Por eso, poco antes de despedirse de sus discípulos para volver a los cielos, le dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Él había venido a este mundo, al territorio que Satanás había usurpado, donde él se movía como le daba la gana, pero no pudo contra Jesús, no pudo contra el Cordero de Dios. Él le venció en su propio territorio y en victoria justamente volvió a los cielos, garantizando vida y salvación eterna para todos los que creemos en Él. Cuando el Señor Jesús venga por segunda vez, Él vendrá con toda su fuerza, con todo su poder, como el león de Judá, para juzgar a todos aquellos que le dieron la espalda y lo rechazaron. Pero también dice que este Cordero tenía, aparte de 7 cuernos, símbolo de fuerza y poder, 7 ojos. Y esto nos habla de su infinita omnisciencia, de su infinito poder, de su conocimiento absoluto de todo lo que ocurre, de todo lo que pasa en la faz de la tierra. Nada queda oculto a los ojos del Señor. Por lo tanto, Él dará a cada cual conforme a sus obras, su justo pago. Al que hizo lo correcto, bendición; al que hizo lo incorrecto, condenación y muerte eterna. Y eso, hermano, hermana, nos da una tremenda esperanza a usted y a mí, los que hemos creído en Cristo como Salvador personal, porque nos da a saber que el Señor viene a reinar y a nosotros, sus hijos, nos hará reinar con Él, porque así dice la palabra, que Él vendrá a reinar con su iglesia, a reinar con nosotros. Pero qué terrible será para aquellos que le ignoraron y menospreciaron su salvación, porque sus días serán, dice, días de llanto y crujir de dientes. Muchos querrán morir y no podrán, porque les espera el infierno ardiente para siempre. En Hebreos 10, versículo 29 en adelante, dice el autor a los Hebreos: imagínense entonces el terrible castigo que recibirán los que desprecian al Hijo de Dios y los que dicen que su muerte no sirve para nada. Los que hacen eso insultan al Espíritu de Dios, que los ama, y menosprecian la muerte de Cristo, es decir, el nuevo pacto por medio del cual Dios les perdona sus pecados. Además, como todos sabemos, Dios dijo que Él se vengará de sus enemigos y que los castigará por todo lo malo que han hecho. También dijo que juzgará a su pueblo. Qué terrible debe ser que el Dios de la vida tenga que castigarnos. O como dice otra versión, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así entonces, Juan recibe
esta paz de parte del Señor al saber que sí está el Señor Jesús, el Cordero de Dios, el León de Judá, con la autoridad suficiente para tomar el rollo y poder revelarnos lo que ha de acontecer en los últimos tiempos. Pero la escena no puede terminar sin un cántico de victoria en los versículos 8 en adelante. ¿Y victoria de quién? Victoria del Señor. Por eso Él es el que garantiza victoria, el vencedor absoluto. En Él hemos querido usted y yo. En Él hemos puesto nuestra confianza. Por eso podemos vivir seguros lo que nos queda de vida en este mundo y, por supuesto, toda la eternidad. Dice el pasaje que apenas apareció el Cordero para tomar el libro, se produjo un estallido de alabanza en todo el universo. Y es que el Señor es digno de celebrar, porque es el que derrota el pecado, es el que derrota a la muerte, y por eso Él resucita, garantizando para todos nosotros sus hijos la resurrección final. Y también derrota a Satanás, porque Satanás pronto será derrotado y será encarcelado para siempre en los infiernos, de donde nunca más saldrá de allí. El reinado milenial de Cristo está por iniciarse aquí en esta escena futura, en este pasaje de Apocalipsis. Y entonces su iglesia está pronta a reinar juntamente con el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Cristo Jesús. Dice el versículo 8 que apenas hizo eso, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se arrodillaron, se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y llevaba una copa llena de incienso que representan las oraciones del pueblo de Dios. Las arpas en la antigüedad eran instrumentos que expresaban la adoración a Dios. Justamente este instrumento de adoración a Dios, que eran las arpas, también eran símbolos de las profecías que habrían de cumplirse plenamente en el retorno del Señor Jesucristo por segunda vez aquí a la tierra. Pero también dice que portaba una copa llena de incienso, y el incienso en el Antiguo Testamento era símbolo de las oraciones. Cuando el sacerdote quemaba el incienso allí en el tabernáculo, ese humo que subía hacia arriba era símbolo que las oraciones del pueblo de Dios llegaban hasta el trono de la gracia del Señor. Y esa copa representa que las oraciones nunca son dejadas caer en el suelo de parte de Dios. Dios nunca desoye las oraciones de sus hijos. No todas serán respondidas como nosotros quisiéramos, o no todas serán respondidas en nuestra vida en este mundo, pero sí serán cumplidas tarde o temprano por el Señor, porque Él, que es el dador de la vida, hará que se cumplan a plenitud allá en los cielos y por la eternidad. Por eso dice la palabra que llegará el día en que Él enjugará toda lágrima y Él levantará a todo aquel que se siente caído, porque no para siempre los hijos de Dios seremos objeto de burla, de persecución o de oprobio. Llegará el día en que el Señor Jesucristo vendrá por nosotros y nos levantará en victoria. Dice que estos ancianos, estos seres vivientes que vimos en el capítulo anterior, todos ellos a una sola voz cantaban: solo tú mereces tomar el libro, solo tú mereces romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre rescataste para Dios a gente de toda raza, de todo idioma, de todo pueblo y toda nación. Qué tremenda alabanza, hermanos. La salvación no es como pensaba el pueblo judío solamente para ellos, es para todo el mundo, para toda la gente de este planeta, sea grande o sea pequeño, sea rico o pobre, sea sencillo o sea muy sabio. Para todos es la salvación, porque es por fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Y fe en el Hijo de Dios, que se hizo hombre, para estar entre nosotros, ir a la cruz por nuestros pecados, resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre, esperando la orden del Señor, para justamente abrir el libro y empezar el final de todo este mundo que se perdió a causa del pecado. Dice esta canción que cantaban en alabanza al Señor:
Los hiciste reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Ellos gobernarán la tierra. Está en esa canción diciendo que usted y yo, hermano, y todos los hijos de Dios que conformamos la iglesia del Señor, un día seremos levantados por el Señor y al lado suyo reinaremos en su reino milenial aquí en este mundo. Y nuevos cielos y nueva tierra serán hechos por el Señor. Y usted y yo seremos testigos de todo eso. También dice el versículo 13 que Juan oyó a todos los seres del universo cantar, que todos alaben al que está sentado en el trono y también al Cordero, que lo llamen maravilloso y por siempre admiren su gran poder. Estos seres vivientes decían, así sea. Y todos los 24 ancianos que representan a todos los redimidos sobre la faz de la tierra, de todos los tiempos, de todas las épocas, se arrodillaron y adoraron al que estaba sentado en el trono, al Cordero de Dios, el León de Judá. Estos tres cánticos de adoración que acabamos de citar hablan de la victoria del Señor. Hablan de la obra completa y consumada de Cristo como nuestro Redentor. ¿Por qué? Porque Él es el victorioso de Israel. Él es el triunfador de su iglesia, que viene con ella a reinar. Y mientras nosotros le esperamos que todo esto se cumpla, Él sigue siendo nuestra garantía de victoria contra el mundo, contra la carne, contra el mismo Satanás, porque ya no estamos atados a obedecer a Satanás o inclinarnos al pecado. Ahora tenemos la alternativa de poder vencer en el nombre de Jesús. Tenemos la posibilidad de estar lleno de su palabra, lleno del Espíritu Santo que habita en nuestros corazones. Y Jesucristo, nuestra esperanza y gloria, nos conduce, como dice la Escritura, de victoria en victoria en su santo nombre. Mientras le esperamos al Señor Jesús, no tenemos por qué andar cabizbajos o de capa caída. Podemos levantar la frente y decir, Señor, quiero reflejar tu gloria, quiero seguir tus huellas, quiero declarar que tú ya venciste y que nosotros, tus hijos, vamos detrás tuyo a paso de vencedores. En aquel glorioso día final habrá una gran multitud de redimidos de toda la tierra. Dice el pasaje que millares, miríades de personas alababan, adoraban al Señor. Creyentes de todos los tiempos antiguos, del tiempo de Noé, de los tiempos antiguos de Abraham, los tiempos antiguos de Moisés, del rey David, de los profetas del Antiguo Testamento, de los primeros cristianos del siglo I y de todas las épocas hasta cuando Cristo vuelva. Nos uniremos en una alabanza, una adoración a ese glorioso Cristo, a ese victorioso Señor, que es Rey de Reyes y Señor de Señores. En Él hemos puesto nuestra confianza. Él es nuestro Rey. En Él creemos. Él es el Salvador que vino y venció en el terreno del enemigo y que pronto vendrá otra vez a llevar a su iglesia por toda la eternidad. Hay una canción que quisiera que usted preste atención a la letra, que justamente habla de este cordero, de este león. Lea por favor la letra mientras escuchamos la melodía y luego vamos a terminar con una palabra de oración. Tiene con poder, todo reino lo verá. Cadenas romperá y todos te adorarán. Que como el Señor Dios fuerte, Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar, todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero
vidas fuerte soy, el Rey de Reyes y Señor. Desde la creación vino a darnos salvación. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, nuestro Señor Jesucristo. Tengamos una palabra de oración. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra esta mañana. Gracias porque tú, Señor, es el Cordero triunfante, vencedor, victorioso, que vino aquí a este mundo por nosotros. Te sacrificaste en la cruz para pagar nuestros pecados. Resucitaste al tercer día en victoria y en poder. Y volviste a los cielos a preparar un lugar para nosotros. Tú, oh Señor, sigues intercediendo para que en este mundo nadie se pierda, sino que muchos vengan al arrepentimiento. Oh Señor, oramos para que ese mensaje milenario de las Escrituras de salvación en Cristo tengan eco en el corazón de millones de peruanos, de millones de latinoamericanos y habitantes de este mundo, para que, Señor, cuando se cumpla esta profecía que vio el apóstol Juan, no seamos un puñado, sino millones y millones y millones de personas que estemos alrededor del trono, adorando al Cordero, al León de Judá, a ti, Señor Jesucristo, nuestro Salvador y Dios. Y oramos que en esta mañana, si hubiera dentro de las personas que nos han contactado, alguien que todavía, Señor, no ha inclinado su rostro a ti, y todavía su corazón se ha mantenido hermético, endurecido, rechazando la oportunidad de salvación que tú nos has brindado a todos. En esta hora, Señor, puedan sentir tu llamado para recibirte a ti como único Señor y Salvador de sus vidas. Si usted, amigo, amiga, que está contactado con nosotros, quiere hacer esta oración de entrega de su vida a Jesucristo, haga esta oración conmigo, por favor. Dígale: Señor Jesús, reconozco que tú eres ese Cordero de Dios que vino del cielo a morir por mis pecados, a ser sacrificado en la cruz
para que yo no tenga que ser condenado eternamente. Y aunque he vivido muchos años lejos de ti, hoy me arrepiento y hoy me vuelvo a ti, Señor. Y te abro mi corazón para recibirte como mi único Salvador, como el Salvador y Señor de mi vida. Perdóname mis pecados. Lávame con tu sangre preciosa derramada en la cruz. Y acéptame como hijo de Dios a partir de ahora. Quiero vivir en tus caminos. Quiero seguir tus pasos. Quiero un día esperar ese glorioso día cuando tú vuelvas otra vez por tus hijos y yo partir con todos ellos a tu presencia. Ayúdame a decirle a otros de mis familiares y amigos también que tú eres real, que tú viniste para salvarnos, no para condenarnos. Y que podamos, Señor, recibir esa salvación eterna que tú has separado para todos los que en ti confían. Yo confío en ti, Señor, en este día. Te entrego mi corazón. Acéptame tú como hijo de Dios. Amén. Amigo, amiga, si usted ha hecho esta oración allí en su casa, yo le invito a poder hacernos notar en la caja de comentarios del Face diciendo yo hice la oración. Y nosotros nos comunicaremos con usted para orientarle de cómo seguir en los caminos del Señor, cómo seguir conociendo a este León de Judá, a este Cordero de Dios que vino para salvarnos. Y a todos nosotros, hermanos, que ya somos creyentes, sigamos renovando en nosotros ese gozo de la salvación. Sigamos mirando a ese Rey de Reyes, no mirando ni esperando en los hombres y los reyes humanos y los gobernantes humanos, sino poniendo nuestra confianza plena en el Señor. Él es el que no falla. Él es el que siempre permanece fiel. Y nosotros un día, juntamente con Él, reinaremos por los siglos de los siglos. Que Dios le bendiga en esta semana y que Dios tenga misericordia de nuestra nación. Bendiciones.